Viendo la presentación. Sí, Sí, profe. profe. Profe, buenas noches. Muy buena noche. Listo, vamos a comenzar entonces. Mm, el tema de hoy son los términos Incoterms, son los términos de negociación internacional. Estos términos de negociación internacional son términos que se utilizan en la compra y venta de mercancías y se utilizan para definir quién tiene la responsabilidad de la mercancía, hasta dónde cubre la responsabilidad tanto del comprador como del vendedor. ¿Sí? O sea que cuando se está haciendo una negociación de mercancías, eh, se hace un pacto, para eso son unos términos, para que para que le informen al vendedor hasta dónde tiene que entregar la mercancía y hasta qué punto es la responsabilidad del vendedor. Y lo mismo, a partir de qué punto se le traslada la responsabilidad ya al comprador. Entonces, eso sirve para negociar la mercancía con el envío, con los fletes, si la mercancía va asegurada, si la mercancía tiene que pagar los tributos aduaneros, quién los paga, si el importador o el exportador. Entonces, aquí vamos a comenzar esta parte de los términos Incoterms. Bueno, dice que el 1 de enero del año 2020 entró en vigor la octava revisión de las reglas Incoterm, International Commerce Terms, o términos de comercio internacional. Se trata de siglas compuestas por 3 letras y que describen las condiciones de entregas de las mercancías y productos del comercio global. Entonces, cada año, o sea, cada 10 años han estado modificando estos Incoterm. Había una actualización por allá, una modificación en el año 2000. En el año 2010 hubo otra revisión de estos términos Incoterm, hicieron unas modificaciones donde ingresaron tres nuevas siglas y eliminaron dos. Y en estos términos del año 2020, o sea, en las últimas 3 décadas se han hecho modificaciones a los Incoterm, y la última modificación que se hizo fue ahorita para el 2020. Simplemente se hizo una modificación de un término para darle pues como más claridad y más responsabilidad en ese término Incoterm. Ya les muestro cuál fue la modificación real que se hizo. Dice que los Incoterm son un conjunto de reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa, que les estaba comentando ahorita. ¿Listo? Porque en el contrato de compraventa tiene que estar especificado qué término de negociación va a ir. Dice que los Incoterm también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. Lógicamente, porque no es lo mismo entregar una mercancía en la bodega del vendedor, ¿cierto? Que entregar una mercancía en la bodega del comprador. Porque en ese caso, al vendedor le tocaría asumir todos los costos logísticos, de fletes y de seguros y de impuestos, si le tocara al vendedor entregarle la mercancía en la bodega del comprador. Tocaría correr con todos los costos logísticos. Dice que el propósito de los Incoterm es el de promover un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Ya les voy a mostrar eh, un video corto donde les van a explicar más de qué se tratan esos Incoterm. Voy a colocar por acá el video y enseguida les sigo informando bueno, eso supongamos, estas son las siglas, miren. Esas son las siglas que se utilizan ahí en los Incoterm. Está Edsworth, que significa en fábrica, es donde quiere decir que el vendedor entrega en su bodega, ¿cierto? Y al comprador le tocaría pues contratarle toda la parte logística, contratar el agente de carga y todo, y el transportador para que le recojan la mercancía
en la planta, pues, o en la fábrica del vendedor y que se la lleven hasta la bodega del comprador. Esa sería Esword, que es en fábrica. FCA pues, significa francotransportista o free and carrier, que es con un transporte, supongamos, desde la bodega del vendedor, el vendedor tendría que entregar la mercancía con el transporte hasta un punto determinado o hasta el puerto. Supongamos, si se vende FCA, ese término es muy utilizado para el transporte terrestre. Entonces ese sería para entregar, supongamos, si es terrestre, sería como para entregar en la frontera con el transporte entregado hasta la frontera, supongamos en Ipiales o en Paraguachón, Venezuela. En ese caso, pues, FCA dice que franco al costado del buque, este es ingresado, supongamos, el vendedor, si escoge este término de negociación, el vendedor cubriría los costos hasta entregar el contenedor, como dice ahí, al costado del buque, o sea, en el puerto. O sea, que el vendedor asumiría los costos de transporte terrestre desde Medellín hasta el puerto de donde vaya a partir el contenedor. Puede ser Buenaventura, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Entonces hasta el puerto iría la mercancía. El FOB, franco a bordo o free on board, este FOB dice ahí que es al costado, al libre a bordo, quiere decir de que es subido al buque, o sea que el contenedor lo cargan al buque. O sea que hasta ahí, hasta ese proceso logístico, quedaría la obligación del vendedor. Ya el costo del transporte marítimo, de ya cuando la mercancía la montan al buque y que sale, supongamos, de Cartagena, supongamos, para Miami o para Nueva York, ya el costo del transporte marítimo ya correría por cuenta del comprador de la mercancía. Si se escoge este término de negociación FOB, Free and Board, quiere decir que el vendedor cumple con todos los costos hasta entregar el contenedor montado pues al buque. Está el CFR, que es costo y flete, cost and freight. Ese va incluido el costo del flete internacional. O sea que va incluido el transporte marítimo desde Cartagena, supongamos, hasta Miami. El vendedor cumple hasta entregar el contenedor en el puerto de Miami. Este es costo y flete. Y el CIF, que es costo, seguro y flete, Cost Insurance and Freight, va incluido, aparte del flete internacional, va incluido el seguro también internacional. O sea que la mercancía, si la mercancía la entregarían en Miami, pero correría por cuenta del vendedor el costo aparte del flete, el costo del seguro. En cambio, en el anterior, el costo y flete, CFR, iría solamente la responsabilidad del vendedor, entregar con el flete marítimo hasta Miami, pero ahí él no tiene que asegurar la mercancía. El comprador de la mercancía ahí sí tiene que contratar una póliza de seguros para asegurar la mercancía desde el puerto de Cartagena hasta que le llegue a la planta. Ahí van más o menos esa parte. Estos dos términos que siguen, CPT y CIE y CIP, este CPT es muy similar al CFR. Lo que pasa es que el CFR se utiliza para el flete marítimo, mientras que el CPT se utiliza para el transporte terrestre, o sea, para en camión o ferroviario, ¿cierto? El CPT dice que transporte pagado hasta. Entonces ahí, cuando dice hasta, es hasta un cruce de frontera y hasta un punto determinado donde indique, donde se pongan de acuerdo pues el comprador y vendedor. El CPT es similar al CFR, simplemente que el CFR es marítimo y el CPT se utiliza para el transporte terrestre.
Y el CIP es similar al CIF. El CIF se utiliza para el transporte marítimo y el CIP se utiliza para el transporte terrestre. En el CIP sería el transporte y el seguro pago hasta un punto determinado. ¿Listo? Bueno, de ahí sigue el DAT. El DAT dice que entrega en una terminal. En una terminal, entonces es como decir en una parte aduanera, en una terminal aduanera en el país de destino, ¿sí? O sea, que va con el transporte internacional y entregado en el otro país en una parte aduanera, pues sí, en un puerto, pues, o en una zona aduanera. Entonces, ese DAT también se utiliza cuando es transporte multimodal, que va por varios medios de transporte. Entonces, supongamos, yo soy el exportador y yo acuerdo con el que me está comprando la mercancía, con mi cliente en Miami, y él me dice, vea, vamos a negociar DAT. Yo necesito que la mercancía me la entrega en la aduana de acá de Miami. Entonces, yo corro como exportador con todos los gastos de contratar un transporte terrestre de acá a Cartagena y de Cartagena contratar el flete marítimo y el seguro hasta Miami. Y en Miami que saquen el contenedor de ahí del puerto y que lo entreguen en una zona aduanera o en una terminal, como dice ahí. El DAP es muy similar al anterior, pero ahí ya va con un lugar convenido, no necesariamente es una terminal, no es una aduana, ¿cierto? Entonces, ahí es sacado de una terminal y colocado, supongamos, en, en una bodega. Recuerdan en los operadores de comercio exterior que ahora igual vamos a hacerlo del examen del operador de comercio exterior que ahí habían, supongamos que depósitos públicos, depósitos privados, entonces ahí se asemeja mucho este DAP, es entregada en un lugar convenido, es donde me diga el cliente en Miami dónde quiere que le ponga el contenedor. Y por último, el DDP, en el DDP dice que entregada, o sea, la mercancía entregada y con los derechos pagos. Ese es el último eslabón de toda la parte logística acá en los términos Incoterm. ¿Qué quiere decir? Que el DDP es el que mayor responsabilidad tiene el vendedor, porque el vendedor tiene que entregarle la mercancía con todos los fletes, con todos los seguros, con toda la parte logística y incluyendo, como dice, derechos pago. Cuando hablamos de derechos pagos, son los impuestos que tenga que pagar el importador allá en Miami para legalizar la mercancía, le tocaría pagarlos al vendedor, al exportador colombiano, ¿sí? Porque si él se compromete a vender DDP, él dice, listo, yo le entrego su mercancía en su bodega allá en su fábrica y yo corro con todos los costos, ¿sí? Pero si la negociación es Sword, que Sword es la primera, ¿cierto? Quiere decir que el vendedor le entrega, pero en la fábrica de acá en Medellín. Si yo soy el exportador acá en Medellín y yo le vendo Sword, yo le digo, listo, yo le vendo Sword, pero usted se carga de recogerme la mercancía en mi bodega y llevársela, ¿cierto? Y hasta que llegue a Miami. Entonces, ahí son, por eso les digo que ahí se trasladan las responsabilidades de cada uno de los términos Incoterm. Entonces, supongamos acá nos hablan, ¿qué regulan los Incoterm? ¿Qué regulan? Dice, son regulan las condiciones de entrega de la mercancía. ¿Listo? Por eso lo que les acabo de explicar. Hasta qué punto el vendedor, a dónde me tiene que entregar la mercancía, ¿cierto? Eso lo regulan los términos Incoterm y por eso en el contrato de compraventa tienen que estar muy bien especificados. Tiene que estar el que hayan negociado ahí el vendedor y comprador. Dice distribución de los riesgos de la operación. Claro, ahí se distribuyen los riesgos. Hasta qué punto llega el vendedor y hasta qué punto llega el riesgo, ¿cierto? Supongamos si es CIF, costo seguro y flete, entonces el riesgo del vendedor
es entregar la mercancía en el puerto de destino con todo pago del flete y el seguro internacional. Y ahí le traslada el riesgo al comprador porque el riesgo del comprador llega hasta a partir de que le entregan el contenedor en el puerto de Miami. Él ya se encarga de pagar todos los costos logísticos en transporte, en impuestos, en seguros, para sacarlo del puerto de Miami y llevárselo para su bodega o su almacén. ¿Listo? Bueno, distribución de costos de la operación, claro que sí. Lo que estamos hablando, aparte de los riesgos, ¿quién lleva los riesgos? Si de pronto a el vendedor le tocaba asegurar la mercancía y no la aseguró y entonces la mercancía se perdió, entonces ahí el riesgo es del vendedor por no haber asegurado la mercancía si le tocaba el CIF, que es costo, seguro y flete, ¿cierto? Entonces ahí en la distribución de los costos, ahí también, dependiendo del término de negociación, unos costos logísticos van para el importador y unos costos logísticos van para el exportador. Y distribución de la documentación de la operación también, porque dependiendo del término de Incoterm, iría, iría qué documentos expide el vendedor y qué documentos expide el comprador. Entonces, supongamos, el vendedor, si es CIF, porque ese es uno de los más utilizados, costo seguro y flete, o sea que van todos los documentos hasta la entrega del contenedor en el puerto de Miami. O sea que tiene que pagar o tiene que sacar los documentos de la declaración de exportación, el DEX, el documento de la factura comercial, la lista de empaque, la mercancía necesita certificado de origen, si la mercancía va asegurada, tiene que sacar una póliza de seguro y entregar la póliza de seguro al comprador, ¿cierto? Y pagar todos los costos logísticos. ¿Y qué documentos necesitaría el comprador? Ya el comprador en Miami, él tiene que sacar el documento de importación allá en Miami, ¿cierto? Tiene que correr con todos esos costos del pago de los impuestos, sacar la declaración de importación y cualquier otro documento que le pidan allá en Miami. Ya ese sería la responsabilidad del comprador, los otros documentos adicionales. Listo, pero entonces el vendedor, si la mercancía para exportarla necesita un certificado fitosanitario o un certificado de sanidad, ¿cierto? Del ICA, entonces ahí todos esos documentos serían por el exportador. Entonces, cuéntenme, ¿tienen de pronto alguna duda hasta el momento? Más o menos estoy claro en lo que les quiero dar el mensaje. ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguien ha trabajado este tema en alguna empresa? ¿Alguien tiene alguna experiencia que quiera comentar sobre esto? Muchachos, cuéntenme, No, ¿cómo vamos? señor, estamos claros. Sí, listo, bueno. Bueno, entonces, bueno, ¿qué no regula los Incoterm? No regula los Incoterm el precio o la forma de pago de la mercancía. Los Incoterm ya desde una vez que hayan negociado el precio de la mercancía, ya eso va a estar estipulado en el contrato de compraventa y lo que esté estipulado en el contrato de compraventa tiene que respetarse y ese mismo precio que está en el contrato de compraventa es el mismo precio que va en la factura comercial definitiva. ¿Listo? Ese sería el mismo precio. Entonces, el Incoterm no regularía ahí como el precio. Tampoco regula la forma de pago. ¿Cuál es la forma de pago? Si la venta de la mercancía es con un pago anticipado, ¿cierto? Cuando el vendedor le dice al comprador, págueme primero la mercancía y luego le despacho la mercancía, ¿cierto? Eso no lo regulan ahí en los Incoterm. O sea, sí tiene que ir especificado en el contrato de compraventa, pero el Incoterm no especifica la forma que vayan a negociar el comprador y vendedor. Si la mercancía
50% anticipado y 50% contra entrega de documento. Si el exportador le quiere dar un plazo de pago al comprador para que le pague la mercancía, o sea que si le va a despachar la mercancía y le va a dar un plazo de pago de 30 días o 60 días o 90 días, ¿cierto? Eso tampoco va, eso no lo regula los Incoterm. Bueno, la transmisión de propiedad de la mercancía, pues eso tampoco lo regulan. Y la consecuencia del incumplimiento del contrato tampoco. Lo que suceda pues entre la negociación del importador y exportador en incumplimiento pues de los contratos, el Incoterm tampoco regula eso. Ya eso entraría pues como en una demanda comercial ante la Cámara de Comercio Internacional, ante el ente correspondiente, pero no, eso no lo regula pues esta parte. Bueno, los Incoterm dicen que establecen un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos utilizados en el comercio internacional, evitando controversias derivadas de diferentes interpretaciones de los negocios. Dice que indican en dónde inicia y finaliza la responsabilidad del vendedor y por lo tanto en dónde empieza la responsabilidad del comprador. Eso es lo que yo les he estado explicando, ¿cierto? Dependiendo del término Incoterm que se negocie, el término nos va a indicar eso, hasta dónde va la responsabilidad del vendedor y hasta dónde comienza la responsabilidad del comprador. Bueno, no determina la propiedad de la mercancía, dice que determina el punto exacto de la transferencia del riesgo y la responsabilidad del cuidado de la mercancía entre el vendedor y el comprador. Ahí pues, para eso se debe estipular en el contrato de compraventa el término estipulado y como hay algo, el término dice entregado hasta hay que terminar ese hasta qué punto, hasta esta dirección o hasta este almacén ubicado en tal parte, ¿cierto? Hay que complementar muy bien porque el término negociación dice entregado hasta, pero hay que complementar ese pedacito hasta dónde para que quede muy bien documentado esa, esa, esa entrega. Bueno, y indica el punto de transferencia de las mercancías también. Ahí es pues como la parte de la entrega de la mercancía o de la responsabilidad pues del vendedor o del comprador. Eso es prácticamente la parte de los términos Incoterm, ¿sí? Estos términos Incoterm, mire que acá están todos, ¿cierto? Todos los Incoterm 2010 y enseguida les voy a mostrar que modificó los términos Incoterm 2020, ¿sí? Porque simplemente son los mismos términos, simplemente que cambió especialmente un solo término. Cambió un solo término simplemente para darle pues como mayor cobertura o mayor responsabilidad en ese caso. Entonces, estos términos, como les decía ahorita, que algunos se utilizaban mucho para la parte marítima, otro para la parte terrestre, acá se los voy a distribuir, se los voy a clasificar, se los voy a dividir cuáles se utilizan para transporte multimodal. Mire, transporte multimodal, el Edward, el FCA, el CPT, el CIP, el DDP, DAT y DAP. Recuerden que cuando hablamos de transporte multimodal es porque se utilizan para el transporte de una mercancía internacional dos o más medios de transporte internacional para que la mercancía llegue desde la parte de origen hasta el destino, ¿cierto? Entonces, esos que están al lado izquierdo se utilizan en cualquier medio de transporte en la parte de transporte multimodal. Y estos que están al lado derecho se utilizan para transporte marítimo o fluvial. Ahí dice o por vías navegables de interior. Vías navegables puede ser por ríos, por un lago. Hay países donde hay lagos muy grandes que ese lago se utiliza tiene pues varias fronteras, ¿cierto? Varios países son dueños de ese lago, entonces se utiliza cuando hay mercancía en un lago de esos para cruzarla de un país a otro país.
Entonces, para ríos también, hay varios países que hay un río que cruza y ese río cruza varios países, entonces también se utilizaría de pronto esa vía navegable que se llama la fluvial, que es por ríos. Y marítimo, lógicamente, ya es por mar, ¿cierto? Entonces eso se utiliza el FOB, que es franco a bordo o free and board, el FAS, franco al costado del buque, el CIF, costo seguro y flete, que es Cost Insurance y On Freight, y el CFR, que es costo y flete, costo y Cost and Freight. Listo, entonces se utilizan para la parte marítima los que están al lado derecho. Entonces, les quiero mostrar acá qué fue lo que cambió en lo del, bueno, acá está la parte, mire, la parte naranja son las obligaciones del vendedor, las obligaciones del vendedor, dependiendo el término de negociación Incoterm. Entonces, por decir algo, en Edward es la primera. Quiere decir, como les decía ahorita, significa en fábrica. O sea que el vendedor corre con el riesgo de entregar o la obligación del vendedor es entregar su mercancía en su fábrica, en sus bodegas. ¿Listo? Y en la parte azulita, mire, bueno, ahí está el puntico negro, que este puntico negro significa la transferencia del riesgo. Ya el riesgo de llevar mercancía hasta el punto de destino, que sería la fábrica o la bodega pues desde el comprador en el otro país, ya la barra azul, toda esta partecita azul, ya sería el riesgo del comprador. Entonces, por eso mire que acá en Esword, acá está, al comprador le toca pagar el transporte internacional o el transporte pues hasta el puerto, puede ser marítimo, ferroviario, aéreo o a través de camión. Eh, pagar los costos en la aduana o en el puerto, subir la mercancía, por eso son estas grúas acá, porque, porque una es al costado del buque y otra es a bordo del buque, entonces pagar el costo logístico de montar el contenedor al buque. El barco significa acá que sería el transporte internacional, en este caso pues es un transporte marítimo, entonces el transporte marítimo, descargar el contenedor eh, en el puerto, la parte de bodegaje y por último mire que hay como dos bodegas, una sería por ejemplo como la parte aduanera, ¿cierto? El pago de impuestos aduaneros y por último ya la entrega de la mercancía en la fábrica del comprador de la mercancía. Entonces, la barra azul es toda la responsabilidad del comprador y las barras naranjas es la responsabilidad del vendedor. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico donde yo les coloco unos valores y en esos valores vamos a identificar cuáles de esos valores le corresponden al importador y cuáles costos le corresponden al exportador. ¿Listo? Entonces mire que ahí la clasificación después de los términos hasta dónde llegan los costos o la obligación del comprador y vendedor. Y esta es la similar, mire, este es el Cunter 2010 y esta que está más abajo sería el Incoterm 2020, ¿sí? Aquí simplemente cambio en la parte de abajo este DPU. DPU cambió por ese DAT. Se eliminó este término DAT, el DAT, y se colocó el DPU. Entonces vamos a explicar por qué se modificó ese DAT a DPU. Acá nos mencionan, dice, el término DAT hasta una terminal, ¿cierto? Pasa a llamarse DPU, Delivery and Place Unload, haciendo referencia expresa a que la mercancía se entrega descargada del medio de transporte en el lugar acordado, que no tiene que ser necesariamente una terminal. Anteriormente, el DAT era
entregada en una terminal, ¿sí? En una terminal o en una parte aduanera. Y ahora cambiaron ese DAT porque anteriormente le decía, sí, yo se la entrego en la aduana, pero inclusive ahí no especificaban quién asumía el costo del descargue. Entonces, por eso se presentaron muchas inquietudes y muchas controversias, porque nadie quería asumir ese costo. Entonces ahora ya se cambió ese término de AT, se colocó DPU para especificar a quién le corresponde ese. Es haciendo referencia expresa que la mercancía será entregada del medio de transporte, entregada del medio de transporte en el lugar acordado. Y no necesariamente tiene que ser una terminal. Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Yo les quiero poner este video para que noten pues esta, vamos a ver si acá se los deja ver a ustedes. O me toca. Muchachos, ahí en la pantalla están viendo un video o me toca. ¿Cómo les aparece la pantalla? Solo la diapositiva. No aparece el Sí, video, profe. listo. Entonces, espere, yo dejo de compartir acá las diapositivas y les comparto el video. Dice, por acá está. Entonces, póngale en atención, por favor, póngale en atención. Este video dura 3 minuticos. Póngale muy bien atención a este video porque ahí les van a explicar lo que yo les acabo de decir en una forma muy sencilla y muy práctica. ¿Listo? Ustedes lo pueden escuchar y vamos a comenzar a presentar.
Listo, muchachos. ¿Cómo les pareció el video? ¿Aló? ¿Aló, muchachos? Profe, Sí, hola. no, muy chévere, muy conciso todo. Sí, esa es la idea. Y Eso es lo que... más pues porque como hay dibujitos, vuelve como más dinámico pues el video. Exactamente, eso es lo que les quería decir. Mira, por ejemplo, lo que yo les acabo de informar es prácticamente lo que está ahí en la pantalla. Ahí están viendo pues como el resumen de todo lo que les acabé de decir. Mire que al lado izquierdo está Esword, que es entrega en fábrica, entonces hasta ahí va la responsabilidad del vendedor. Ya todo el otro proceso logístico desde el Esword en adelante sería por cuenta del comprador de la mercancía, ¿cierto? Pagar todo eso, contratar los transportes, pagar los seguros, pagar los impuestos, todo eso le correría por el comprador. Si yo como exportador vendo Edward entregado en mi fábrica, y ahí en la parte de arriba, por ejemplo, está el FAS, el FOB, CFR y CIF. Lo que les decía ahorita, que eso se utilizan, esos términos 5TER se utilizan para la parte marítima o fluvial, ¿cierto? Cuando va por barco y cuando va, que esos mismos términos son muy similares a los términos de abajo, pero cuando va por otro medio de transporte, si es aéreo, si es terrestre o si es ferroviario, entonces ya esos de arriba son reemplazados por los de abajo. FCA, el CPT, CIF, CIP, perdón, CIP, sería pues los CFR y CIF sería lo mismo que el CPT y el CIP. ¿Cierto? Pero los de arriba son marítimos y los Profe, de abajo son terrestres. ¿Sí? buenas noches, qué pena, es que apenas pude llegar a la casa. Sí, Felipe. Yo me desatraso como para notificarle, sí. Felipe Obando. No, listo. Listo, Felipe. Gracias. Muchas gracias, profe. Sí, Felipe, estamos acá contando a los compañeros, estamos viendo los términos Incoterm, ¿cierto? Con unos términos internacionales de negociación. Eso debe ir en una negociación internacional, debe estar reflejada en el contrato de compraventa. Entonces, en el contrato debe especificar un término de negociación para informar hasta dónde va la responsabilidad y la obligación del vendedor tanto como la obligación y responsabilidad del comprador. Entonces, estamos viendo dos términos y espero pues que con este video les haya despejado mucho más como a la parte para qué sirven estos términos sin coter de negociación. Listo. Eso cuando estén más adelante viendo, no sé, por ejemplo, la materia de importaciones, de exportaciones, cuando le estén llenando documentación y todo eso, van a utilizar mucho ya esta parte. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de liquidación de comisiones. Vamos a hacer una especie como de venta, de una negociación, y vamos a hacer una liquidación. Lo podemos hacer en Excel para, para, para que a ustedes les quede un poquito más claro sobre los costos, a quién asume el costo de la importación y quién asume el costo del exportador. Bueno, entonces, listo, ahí en la pantalla les quedó reflejado esto. Voy a buscar otro video. Vamos a ver si acá me deja compartir el otro video que es sobre... Dejo de compartir esto acá. Bueno, voy a mirar a ver si este otro video. Listo, este video sí es más larguito, pero este ya es con el otro, con los términos Incoterm 2020, ¿cierto? Donde cambió ese término que les di. Entonces,
Y verá, ya les coloco, ya les comparto este video para que lo vean todos y le presten atención a este video. ¿Listo? Parte de los Incoterms. Lo amplío y le damos play. Por favor, pónganle atención pues al video. ¿Listo? Incoterms 2020. Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y de reconocimiento internacional que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. Cosas a tener en cuenta en la aplicación de los Incoterms 2020. Para que sea válido el BL House, se tiene que indicar en el mismo que se rige por la normativa UCP 600, normas que regulan los créditos documentarios, porque es el único que admite el House. Indicar que se aplican los Incoterms 2020 en el contrato de venta porque si no pueden aplicar los Incoterms del año 2010 o 2000. Estos son los Incoterms vigentes desde el 1 de enero de 2020. XW. Exword. Fábrica. El vendedor o importador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sea sus instalaciones. FTA. El carrier. Dice transportista. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos, hasta la entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, sea almacén, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador asumiendo el coste del comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FTA respecto a los Incoterms de 2010 es que cuando se trate de transporte marítimo el comprador puede indicar a su transportista que emita un BL, plan o carta de embarque al vendedor con la especificación on-board, a bordo, como justificante de la entrega de la mercancía, para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte en el contrato de transporte. Y el on-site fee, siempre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, desde demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara ya que no es obligatorio. Además asume los riesgos una vez la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales que tienen unas necesidades de carga particulares. No es habitual para carga paletizada o contenedor. On-board. Sube a bordo. El vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si viene que corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo pusiera contratar. La transmisión de riesgos tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque. La mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por tanto. Si la mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor, sería establecer cuándo sucede. Coste amplio. Coste influencia. El vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo.
Cost, Insurance and Freight. Coste, seguro el cliente. El vendedor asume como el PFR todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo despacho de exportación, gastos en origen, que se generalmente descarga, pero además originariamente debe contratar un seguro aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. El comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta destino. La novedad de este Incoterm en la versión de 2020 hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas por las cláusulas de las Institute Cargo Clause, es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada a puerto de destino. Es un Incoterm que solo se utiliza para el transporte marítimo. Es un Incoterm muy utilizado ya que determina el valor en aduana. Caveat emptor. Transporte pagado hasta. El vendedor asume los gastos hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido, es decir, se encarga de todos los gastos en origen, el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente gastos en destino. El comprador asume los trámites de importación, el seguro si lo contratara, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía al primer medio de transporte contratado por el vendedor. Este Incoterm es válido para cualquier medio de transporte. Caveat Insurance. Transporte y seguro pagados hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, y además el seguro. El importador se encarga de los trámites de importación y la entrega a destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad en este Incoterm respecto a los Incoterms de 2010 reside de nuevo en las coberturas del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe contener las mismas coberturas que las proporcionadas por las cláusulas de las Institute Cargo Clause. La mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al transportista en destino. DPU. Delivered at place in order. Entregada en lugar descargado. El vendedor asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. El comprador asume los trámites del despacho de importación. Este Incoterm es de nueva creación y sustituye a DAT. En realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal. Ahora con DPU la entrega puede realizarse en otro lugar acordado además de en la terminal. DAP. Delivered at place. Entregado en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos en origen, desde el transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contratara los gastos los asumiría el vendedor. PDP. Delivered Duty Paid. Entregado con derechos pagados. El vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, desde el seguro si se contratara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Incoterm es justo lo opuesto a XW. El vendedor asume todos los gastos y riesgos. Y eso es todo, amigos. Espero haya sido de su agrado y de gran ayuda. Listo, muchachos, ¿cómo vieron ahí? Sí, ve que ahí ya les complementa más lo que yo también pues, les había informado ahora. Ahí les muy bien explicado hasta dónde va pues como la obligación, las responsabilidades de cada uno de los, de tanto el vendedor como el comprador. Bueno, yo ahí en las diapositivas, en la presentación de la plataforma, también, espera, yo también les dejé especificado las definiciones de cada Incoterm. Se los voy a mostrar acá, lo que les compartí ahí en la plataforma. Entonces, acá están los últimos Incoterm, que son los últimos, los que son ahorita desde el 2020. Explican muy bien cada uno de los Incoterm. Mire que acá arriba está el ESWOR, sigue el FCA, ¿cierto? O sea, no lo vamos a leer porque eso fue prácticamente lo que
lo que nos dio el video que les acabé de mostrar. En ese video explican cada uno de estos términos. El FAS marítimo, el FOB también se utiliza marítimo, CPT, que este sí es cualquier transporte multimodal, CIP, que es el similar pues como al CIF, CFR, el CIF, que acá están todos. El DPU, este fue el que modificó el anterior, en este sí vamos a parar y vamos a hacer énfasis en este. Dice que el DPU dice haciendo referencia expresa que la mercancía se entrega descargada del medio de transporte. Mire que aquí ya especifican de que la mercancía tiene que estar descargada, que se entrega descargada del medio de transporte en el lugar acordado, porque en el anterior DPU no especificaban eso. Y que no se entrega necesariamente en una terminal. Ese era el DPT, ¿cierto? Una terminal. Dice la terminal incluye también cualquier lugar cubierto o no, como un muelle, un almacén, una estación de contenedores o un terminal de carretera ferroviaria o aérea. Dice que el vendedor debe asumir los costos y riesgos ocasionados al llegar la mercancía a la terminal y la descarga. Por eso hacen énfasis acá en la descarga. Dice que el término DPU exige al comprador el despacho aduanero de la mercancía para la importación y el pago de todos los trámites, derechos, impuestos y demás cargas exigibles a la importación. O sea que el comprador de la mercancía tiene que asumir esos derechos aduaneros, o sea, los tributos aduaneros. Él sí paga todos esos tributos aduaneros. Dice que es decir, cuando la mercancía llegue al destino y ésta sea descargada, desestimada, la responsabilidad de daños se traspasa al comprador. O sea que ya, hasta que le descargue la mercancía en un punto, en lugar acordado, no necesariamente sea una terminal, hasta ahí ya le pasa la responsabilidad al comprador. Y el comprador ya se encarga de pagar todo lo que sean los tributos aduaneros y nuevamente si la tiene que mover de ahí, de ese punto, de ese lugar a otro lado, ya la asume el comprador. Bueno, el DAP y el DDP, que es el último, en este sí tiene que pagar todos los impuestos o todos los aranceles, toda la mercancía, desde cuando el vendedor es el que asume la responsabilidad o este término de negociación DDP, entonces el vendedor le tiene que entregar en la bodega o en el punto acordado con el comprador y también tiene que pagar todos los impuestos que se generen para que esa mercancía pueda ingresar a Estados Unidos, pues o a la parte donde vaya al destino final o pues al país donde vaya la mercancía. Entonces, en cambio, si la compra la hace en Esword asumiría todos los costos el comprador. Listo, el vendedor solamente entrega la mercancía embalada, como decía en el video, quiere decir embalada, quiere decir ya empacada, ¿cierto? Simplemente que la saquen de su bodega y la suban al contenedor. Esa sí ya es negociable. Negociable es de que el vendedor cargue la mercancía al contenedor cuando llega el camión con el contenedor vacío. Puede negociar eso de que el vendedor ahí ya sí te puede hacer el favor, si tiene montacargas y todo, el vendedor se puede encargar de montarle la carga al contenedor del transporte pues que contrató el comprador de la mercancía. Más sin embargo, no es una obligación. Ahí tendrían que llegar a un acuerdo quién asume ese costo pues del cargo. Pero si uno es un buen vendedor y al que no va a ser un buen cliente, entonces lógicamente uno ahí le da como un valor agregado pues como a la venta de la mercancía y uno mismo pues como vendedor asumiría el costo porque si uno ya de la bodega debe tener pues como el personal encargado y la maquinaria pues, para que se pueda montar la mercancía al contenedor. Bueno, entonces, esa es toda la parte de los Incoterm. Ahora vamos a ver entonces la parte práctica. Vamos a mirar un ejercicio. Voy a cerrar esta. Voy a cerrar esta.
Listo, vamos a dejar de compartir esta presentación y vamos entonces a buscar acá el ejercicio que les tenía. Bueno, por acá hay un ejercicio que también se los dejé pues ahí en la plataforma, donde nos dan la información de los costos logísticos de cada operación. Sí, acá van incluidos los costos logísticos de la operación. Entonces dice que la empresa Llantas y Llanta Limitada, ubicada en la ciudad de Medellín, dice que está realizando una importación de llantas para tractores, comprando a su proveedor en Brasil por un valor de $43.000 en fábrica. O sea, en este caso, nosotros no vamos a ser los exportadores, sino que vamos a ser los importadores. Nosotros somos los que vamos a traer la mercancía. ¿Listo? Dice, la importación consiste en 200 llantas con un peso de 60 kilogramos cada uno. La mercancía pagó un transporte terrestre desde la empresa fabricante hasta el costado del buque de $160. Dice que el valor de los gastos aduaneros en el exterior es de $550. El costo del carga hasta el buque es de $550. El costo del descargue del buque, ya pues sería acá en Colombia, cuesta $450. Acá nos informan que el valor del flete marítimo, o sea, la mercancía es de 0.10 centavos, o sea, 10 centavos de dólar por kilogramo, por kilogramo. Por eso por ahí arriba les puse cuánto pesaba cada llanta, ¿cierto? Porque hay que buscar el peso total para poder sacar el valor del flete, cuánto nos van a cobrar, porque nos lo cobran es por peso. Dice, el valor del seguro de la mercancía es del 15% del valor del flete marítimo. Entonces también ahí hay que saber cuánto es el valor del flete para ver cuánto nos van a cobrar de seguro, ¿cierto? Entonces también por eso lo puse ahí como fórmula para buscarla. Dice que el valor del transporte de Cartagena a Medellín, ya es el transporte pues terrestre, porque ya llegó el buque, el contenedor a Cartagena, y cuesta $600. Dice ahí que la mercancía paga unos tributos aduaneros en Colombia, un gravamen arancelario del 20%, ¿cierto? Ese 20% ese 20% del arancel se saca sobre el valor CIF de la mercancía, sobre el valor CIF de la mercancía. Y, y aparte de eso, tiene un IVA del 19%. Después de sacar el arancel, me cobran el IVA del 19%. Entonces dice ahí que con los datos anteriores debemos calcular el precio de la importación y elaborar la factura para los siguientes términos. Para si la negociación es EWOR, si la negociación es FCA, si la negociación es FAS, si la negociación es FOB, si la negociación es CFR, si la negociación es CIF, de DPU, DAP y DDP, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De esta información que les estoy suministrando, de esta información, vamos a hacer el caso eh, a sacar los datos uno por uno. Entonces, dice que el SWOT, ¿cierto? Recuerden que el SWOT es la mercancía, cuánto me cuesta. Como aquí la del ejercicio dice que nosotros estamos comprando unas llantas de tractor, la estamos comprando en Brasil, ¿cierto? Yo soy de acá de Medellín, Llantas y Llantas Limitada en Medellín, y estamos comprando las llantas en Brasil. Y ahí ya nos dieron el precio. Si en la fábrica en Brasil me cobran $43.000, ¿sí? Entonces es el valor que está aquí en la parte de abajo. Dice Edward, costo de la mercancía en fábrica, $43.000. Es el valor de la mercancía, ¿listo?
Después sigue, de ese término Edward, sigue este FCA. Ese FCA son los costos, del transporte desde la fábrica en Brasil hasta el puerto de Brasil, ¿cierto? ¿Cuánto me cobra el transporte allá en Brasil desde la fábrica hasta el puerto? Entonces por allá arriba nos decían, vea, por acá la mercancía pagó un transporte terrestre desde la empresa fabricante hasta el costado del buque, ¿cierto? Hasta el puerto de $160. Si se les aparece a usted resaltado, muchachos, esa partecita que yo les estoy resaltando acá, ¿de dónde estoy sacando esos $160? Señor. Listo, bueno. Entonces, esos $160 van acá. Entonces, acá, a los $43.000 de la mercancía, le sumamos los $160 y ya me daría la mercancía, o sea, ya con el término de negociación FCA, me daría un valor de $43.160. Ahí ya va subiendo pues como el costo de la mercancía ya la parte pues de la negociación con el término Incoterm. Después dice el FCA, FAS, que sería los gastos aduaneros. Acá nos dicen que los gastos aduaneros, por aquí hablan, el valor de los gastos aduaneros en el exterior es de $550, ¿sí? O sea, para sacar la mercancía y entregarla al puerto y para poderla sacar del puerto, para poderla sacar de allá de Brasil, tiene que pagar unos impuestos y esos gastos aduaneros son $550. Entonces, se los sumamos al FCA, el FCA que tenía un precio de $43.160, le sumamos los $550 y nos daría una suma total de $43.710. Entonces, mire que ahí va subiendo el costo de la mercancía, ¿cierto? Dependiendo del término de negociación al que yo esté negociando. Entonces, luego por acá nos dicen el FOB, que es el cargue al buque. Entonces vamos a ver dónde dice acá. Aquí hablan del descargue y el cargue al buque. Aquí nos dicen que el costo del cargue hasta el buque es de $550. O sea, el cargue al buque, la parte logística de subir el contenedor del puerto allá en Brasil, subir ese contenedor al buque ahí mismo en el puerto en Brasil, me cobran otros $550. Entonces ahí sí iría este término negociación FOB, ¿cierto? Free and board, libre a bordo. Entonces, al término anterior, que es el FAS, que es entregar el contenedor al costado del buque, o sea, en el puerto, incluyendo los pagos de impuestos de allá en Brasil, le sumo los $550 que es el cargue. Entonces ya esto me sube a $44.260. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Muchachos, vamos bien hasta el momento. Van entendiendo el ejercicio. Sí, profe, está claro, está claro. Listo, bueno. Entonces ahí ya me piden que cuánto es el valor del flete. Entonces me dice que el CFR, Cost and Freight, ¿cierto? Vamos a ver cuánto dice el flete. Dice que el valor del flete marítimo es de $10, perdón, 10 centavos de dólar por kilogramo, ¿sí? Entonces yo tengo que saber cuánto pesan las llantas para poder sacar ese valor del flete. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí en la parte de arriba me dice que la importación consiste en 200 llantas a un peso, 200 llantas con pesos de 60 kilogramos cada llanta. Entonces, yo por acá voy a buscar una calculadora, voy a buscar aquí la calculadora del celular para hacer esa multiplicación, para que me dé el peso total de las llantas. Me dice que son 200 llantas, las multiplico
por 60 kilogramos cada una, eso me da 12.000 kilogramos, 12.000 kilos, ¿cierto? Cada llanta pesa 60 kilos y son 200 llantas. Entonces multiplicamos 200 llantas por 60 kilogramos y me da el equivalente en kilogramos. Ahí me dio 12.000 kilogramos. 12.000 kilogramos pesan todas las llantas. Y acá me dice que el flete es del 0.10 por 10 centavos de dólar por kilogramo. Entonces multiplico esos 12.000 por 0.10, ¿cierto? Centavos de dólar. Esto ya me da el valor en dólares. Esto me da un valor de $1.200 de costo del flete. ¿Sí entendieron, muchachos, de dónde salió estos 1.200? Mire, esos 1.200 salieron. Tengo que identificar el flete, perdón, tengo que identificar cuánto pesan todas las llantas, cuánto cuesta el flete, entonces tengo que identificar el peso de todas las llantas y al peso de todas las llantas las multiplico por 0.10 centavos de dólar porque eso me cobran por cada kilogramo. Entonces de ahí salen los 1.200 dólares. Entonces al ejercicio anterior le sumo que venía en el FOB libre a bordo 44.200 dólares, le sumo los 1.200 dólares del flete y me daría ya un total de 45.640 dólares. Ese sería el valor ya. Si el término de negociación sería costo y flete. Esos serían los costos que tenía que asumir el vendedor de la mercancía en Brasil, ¿cierto? Porque él tiene que asumir el costo del flete internacional. Y si la mercancía va asegurada, o sea que costo, seguro y flete, Cost, Insurance and Freight, que es el que sigue, el CIF. Entonces yo a esto tengo que saber cuánto es el valor del flete para poder sacar el valor del seguro. Acá me dicen que el valor del seguro de la mercancía, mire, el valor del seguro de la mercancía es el 15% del valor del flete. ¿Sí? Entonces, si yo tenía 1.200 dólares de flete, los voy a multiplicar por el 15%. 15 dividido 100 me da 180 dólares. Ese es el valor. Ese es el valor del seguro. De 1.200 dólares que me cobran de flete, me dicen que el 15% es el valor del seguro de esa mercancía. Al sacarle a 1.200 el 15% me da 180 dólares. Entonces estos 180 dólares los sumo al dato anterior, al valor CFR, ¿cierto? Y con el seguro ya me da este valor que está en rojo, porque ya le estoy sumando el seguro, entonces es el término de negociación SIF. Es el término de negociación SIF. Profe, Entonces, sí, qué pena, ¿me dale. puede repetir esa parte, por favor? Que no lo entendí muy bien. De Bueno, CIF. el CIF, listo. Te voy a repetir desde acá, desde el CFR. El CFR es el costo y flete, el costo y flete de la mercancía, ¿cierto? Entonces yo al término anterior que traía, esos 44.260 dólares, yo tengo que identificar cuánto es el valor del flete de la mercancía, cuánto me cobran a mí por transportar esa mercancía, ¿cierto? El flete internacional. Y el flete internacional, ¿cómo lo consigo? Como el flete a mí me lo cobran es por el precio de la mercancía, por precio, entonces yo tengo que multiplicar estos 200 llantas, las llantas que estoy importando, o que está exportando pues el vendedor, 200 llantas a 60 kilogramos cada una. Eso nos da, eso nos daba ahorita 12.000 kilogramos, ¿cierto? Al multiplicar 200 llantas, cada una pesa 60 kilos, nos da 12.000 kilogramos, ¿sí?
Y de esos 12.000 kilogramos nos dicen que el transporte, el flete marítimo, es equivalente al 10 centavos de dólar por cada kilogramo, por kilo. Entonces, al multiplicar 12.000 kilogramos que pesan todas las llantas, las multiplico por 0.10 centavos, me da un valor de $1.200. Este es el valor que me da, es el flete internacional, 200 llantas por 60 kilogramos me da, y al multiplicar ese valor, eso da 12.000 kilogramos, lo multiplico por 0.10 centavos de dólar, me da un valor de $1.200. Listo, hasta ahí vamos bien. Es el Sí, valor, sí. $1.200. ¿Y cómo saco el valor del seguro? El valor del seguro es un porcentaje sobre el valor del flete. Entonces, me dicen que el seguro es del 15% del valor del flete. Entonces, si yo multiplico los $1.200, son $1.200, los multiplico por 15%, que es el valor del seguro, por el 15%, me da este valor de $180. ¿Listo? Ahí me daría $180. Ahora sí me quedó claro de dónde salieron esos $180. Ah, listo, profe, sí, me quedó claro, muchas gracias. Listo. Entonces, al sumar esos $180, ya nos da los 45.640 dólares. Mire que este es el valor CIF de la mercancía. Lo voy a poner aquí bueno, aquí no tengo la forma de ponerlo en rojo. No tengo el formato. No. Fuente. Bueno, me lo cambió. Bueno, ese es el valor CIF de la mercancía. ¿Por qué se los pongo en rojo? Tenga muy en cuenta, porque más adelante, cuando vamos a liquidar el arancel de la mercancía, el arancel se saca sobre el valor CIF de la mercancía, ¿sí? Sobre el costo seguro y flete de la mercancía. O sea, sobre ese valor que tengo ahí en rojo, sobre ese valor es que vamos a liquidar ahorita el arancel de la mercancía. ¿Cuánto me cobra la DIAN acá para yo importar esa mercancía? ¿Cierto? ¿Qué arancel me cobra la DIAN? Bueno, entonces después nos dicen por allá que al descargar el buque, sigue el DPU, este es el DPU. El DPU es el descargue del buque, ¿cierto? O sea, cuando llegó el buque al puerto, por decir algo en Miami, hay que descargar el buque. Entonces, ese descargue me cobran $450, que por acá yo se los había colocado en el ejercicio, acá en la parte de arriba. Dice el costo del descargue del buque. Perdona, como estamos importando, el buque fue desde Brasil, ¿cierto? Llegó desde Brasil y llegó al puerto de Cartagena, porque ahí mencionamos Cartagena. Entonces, en el descargue del buque en Cartagena me cobran $450. ¿Listo? Me cobran esos $450. Entonces, esos $450 que está acá, descargue del buque, se lo sumo a este valor CIF, se lo sumo acá y me da este valor. ¿Listo? Me da 46.090. Después hablan ahí, el DAP. El DAP dice que es el transporte desde, desde Cartagena hasta Medellín, ¿sí? Desde Cartagena a Medellín. Como ya me lo descargaron en Cartagena, me dice aquí, el valor del transporte Cartagena-Medellín son $600. Me cobran $600 para bajar ese contenedor desde Cartagena a Medellín. Entonces le sumo esos $600 al registro anterior. Acá tenía $46.090. Al sumarle los $600 me da este valor de 46.690. ¿Listo? Bueno, y después de esto ya sigue el último término de negociación,
que es el DDP. Recuerden que el DDP son los impuestos, también los impuestos pagados. En el DDP dice que el gravamen es del 20%, pero entonces el 20% del gravamen, recuerden que el gravamen se cobra sobre el valor CIF. Voy a mirar si acá había hecho bien esta sería 45.640 por 20 dividido 100, me da $9.128. Sí, mire muchachos, vean este datico que está acá. Dice el gravamen del 20%. Listo. Ya les dije el gravamen de dónde sale. Entonces dice que el gravamen se saca sobre el valor CIF de la mercancía. Por eso les coloqué ahí el valor CIF en rojo. Entonces a esos $45.640 le saco el 20% y el 20% me da $9.128. ¿Listo? $9.128. Ahí se saca el gravamen. ¿Y cómo se saca el IVA? Entonces el IVA, para sacar el IVA del 19%, que es lo que cobra aquí de impuesto el gobierno, el 19% de IVA, tengo que sumar el valor CIF, el valor que está en rojo, más el valor del gravamen, ¿cierto? Tengo que sumar esos dos y la suma de esos dos le saco el 19%. Lo voy a hacer por acá en una calculadora a ver si el valor está bien. Hola. El gravamen fue... ¿Aló? Felipe, hasta la inquietud. No, pero qué pena, se me activó el micrófono. Ah, listo, bueno. Ya tenemos el valor del gravamen, 9.128. Le sumamos los 45.640, eso me da un valor de $54.768. A eso le sacamos el 19%. Por 19 dividido 100 me da $10.406. Esto me da $10.405 con 92 centavos. Yo ahí pues lo quise redondear. Entonces, acá tengo bien el valor del IVA. $10.406. Listo, pero sí me entendieron de dónde sale el gravamen y de dónde sale el IVA. Miras, porque ahorita los voy a dejar haciendo un ejercicio para que ustedes lo hagan y ahorita me digan cuánto les dio la suma. Listo, ustedes me tienen que explicar de dónde salió la suma, cada uno me tiene que sacar el ejercicio enseguida. Entonces, al sumar estos dos valores, me da 10.406 más 9.128 más 46.690 me da 66.224. Ya ese es el valor total de la mercancía puesta acá en Medellín. O sea, si yo, por ejemplo, soy el importador, yo soy el importador de la mercancía y hago la negociación con mi proveedor en Brasil y yo le digo, no, hagamos una cosa, el término de negociación que sea Edward. O sea, ¿qué quiere decir? Yo como importador le estoy diciendo a mi proveedor, entrégueme las llantas en su fábrica y yo me encargo de traerlas hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto termina pagando el importador acá en Colombia? Llantas y llantas el importador acá en Colombia. Terminaría pagando $66.224. ¿Sí? Mire que si yo se las compro allá en la fábrica de Esword, allá en la planta me salen $43.000. ¿Sí? $43.000. Pero allá, o sea, yo esa plata, los $43.000, se la pago al exportador, al fabricante de las llantas. A él le pago, le hago una transferencia electrónica desde Colombia a Brasil, le hago la transferencia por $43.000. El resto me toca pagarlo en la parte logística a mí. Entonces vamos a ver cuánto me tocaría pagar en la parte logística, con impuestos,
descargues, fletes, seguros, todo. Es simplemente yo cojo los 66.224, le resto, 66.224, le resto los $43.000, $43.000 que valía la mercancía en fábrica. Eso quiere decir que yo estoy pagando $23.224, me cuesta toda la operación logística para traer la mercancía acá a Colombia. Listo, eso es lo que ese es el costo de lo que pago en lo logístico, en fletes, en cargues, descargues, en seguros, en la parte del arancel y del IVA, serían 23.000. Eso es lo que me tocaría a mí asumir como importador si el término de negociación hacemos Esword, que es el vendedor me entrega, pero en su fábrica allá en Brasil. Listo. Entonces, una pregunta. ¿Cuánto, si el término de negociación es CIF? Mire pues la pregunta para que analicen de dónde van a salir los valores. Si el término de negociación es CIF, esa sería una pregunta de examen. ¿Cuántos serían los costos? ¿Cuántos serían los costos que asume el importador y cuántos serían los costos que asume el exportador? Listo. Si el término de negociación es sí. Mire pues que se lo estoy colocando aquí en el intermedio de toda la operación logística. Entonces, el exportador, ¿qué tiene que asumir? ¿Qué costos tiene que asumir? Hasta donde llegue el sí, ¿cierto? Hasta ahí tiene que asumir los costos del exportador, el que está vendiendo las llantas. ¿Qué significa? El término CIF es colocarme el contenedor en el puerto de Cartagena. O sea, él tiene que asumir todos los costos, desde que sale el contenedor, desde su fábrica hasta ponerme el contenedor, pues su fábrica en Brasil, hasta ponerme el contenedor en el puerto de Cartagena, ¿cierto? Hasta el puerto de Cartagena y tiene que asumir el costo el, el, el exportador. Entonces vamos a mirar cuánto serían los costos para el exportador si el término es sí. Serían $160 del transporte desde la fábrica al puerto, más $550 que cobraron por gastos aduaneros, más $550 que cobraron del cargue al buque, ¿cierto? Más $1.200 que cobraron de transporte internacional, ¿sí? O sea, del puerto de Brasil hasta el puerto acá en Cartagena. Y a eso también le sumamos el costo del seguro, $180. Esos valores me suman $2.640. $2.640. Eso, si yo les hago esa pregunta, ¿cuál sería el costo logístico que asume el vendedor por el término de negociación CIF? Entonces tienen que sumar todo desde la bodega del vendedor hasta entregar, como si es costo de seguro y flete, o sea, el flete internacional y el seguro internacional, hasta entregar el contenedor acá llegando al puerto de Cartagena. ¿Listo? Hasta ahí serían todos los costos del exportador. Y con ese mismo término CIF, ¿cuáles son los costos logísticos que debe pagar el importador? ¿Cierto? Porque hasta el CIF ya le pasa la responsabilidad al comprador de la mercancía. El vendedor le dice, listo, como el término es sí, yo cumplo en entregarle y pagar el transporte hasta Cartagena. Ya los costos de ahí en adelante le corresponden a usted. Entonces, ¿qué le corresponde al importador? El descargue del buque, ¿cierto? Descargar el contenedor del buque al puerto. Nos cobran $450. Sí, ahí aparece $450. Después, ¿qué nos cobran? El transporte desde Cartagena hasta Medellín. Entonces ahí hablan que nos cobran $600. Serían $450 del descargue más $600 del transporte hasta Medellín.
Y aparte de eso, el importador tiene que asumir los costos de nacionalización de la mercancía, ¿cierto? El gravamen y el IVA. Entonces a esos $1.050 que llevamos, le sumamos los $9.128 del arancel más los $10.406 del IVA. Esto me da un total de $20.584. ¿Listo? O sea que al importador le toca mucho más, lógicamente, porque el importador en este caso asume todos los costos de nacionalización, todo el arancel. Por eso es importante estos términos Incoterm de negociación. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿qué dudas tienen hasta el momento? Inquietudes, dudas. Cuéntenme para resolvérselas, porque yo en este momento ya, eh, ya les explico este otro ejercicio y ya los dejo a ustedes para que hagan estos dos ejercicios adicionales. Eh, ya ustedes harían este ejercicio de Servielectro limitada. ¿Listo? Entonces ustedes harían ahorita este ejercicio. Entonces espero que si no tienen dudas, ya saben, pues ya les expliqué cómo se hace este ejercicio. Igual les voy a dejar esto más o menos como para que tengan la base. Muchachos, ¿qué Profe, inquietudes tienen? ¿Sí? profe, qué pena, yo me perdí un poquito ahí como en sacando el 20% y el IVA del 19%. Listo. Les explico esa parte del arancel y del IVA. El arancel, bueno, entonces, el arancel siempre se saca el arancel, o sea, el gravamen ahí, el gravamen del 20%, eh, sobre el valor CIF de la mercancía. Entonces, mire que por eso les coloqué aquí que el valor CIF de la mercancía se los coloqué acá en rojo. Ese es el valor CIF de la mercancía, 45.640. Entonces, si acá esas llantas, por decir algo, traídas desde Brasil, como estamos importando desde Brasil, vamos a suponer que la DIAN me va a cobrar 20% del arancel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la DIAN me va a cobrar un 20% sobre el valor, sobre los $45.640. Entonces, al coger la calculadora y coger $45.640, los multiplico por el 20%, me da $9.128. Mire, ese es el valor que me dio. 9.128. ¿Ves que ahí tengo resaltado los 9.128, cierto? ¿De dónde sale? De esos 45.640 que los tengo en rojo, sobre el valor CIF. Sobre ese valor yo tomo el arancel. Entonces el 20% sería 9.128. Ahora, ¿cómo saco el IVA? El IVA de esa mercancía. Entonces tengo que sumar esos 9.128 los sumo a los 45.640, sumo esos dos, listo, por acá ya les digo, 45.640, le sumo el arancel, $9.128, esto me da $54.768. A ese valor le saco el 19%, o sea, lo multiplico por 19 y lo divido por 100. Me da $10.405,92. Pues para no colocar centavos, quedarían $10.406. Sí, Paulina, ¿te quedó claro de dónde salió entonces el arancel y el IVA? Sí, profe, pero se me
un poquito cuando está haciendo los IVA. Se explica por cómo, por 19. ¿Cómo, Paulina? Te están recortando. Profe, es que a mí se me entrecortó una parte cuando me estaba explicando algo del 19% del IVA. Estaba Ah, diciendo bueno, usted que se multiplicaba o se dividía, ahí fue donde ya perdí la conexión. bueno, pero entonces entendiste de dónde salió el 20%, ¿cierto? Sí, profe, eso sí. Listo, bueno, entonces ¿de dónde sale el 19? Como ya sacamos el arancel, 9.128, sumas esos 9.128, lo sumas al valor CIF, al que está en rojo, los 45.640. ¿Listo? Se suman estos dos. Y a la suma de esos dos le sacas el 19%. O sea, para sacar el 19%, si la calculadora no tiene el signo de porcentaje, entonces simplemente se saca el valor, se multiplica por 19 y se divide por 100. Así se saca el porcentaje cuando la calculadora no tiene el signo de porcentaje. Entonces, al valor de la suma de los $45.640, le sumo los 9.128. Yo les dije que eso daba como 50 y pico mil de dólares, ¿cierto? Ya les digo cuánto da. Los $45.640. Le sumo los 9.128 que me dio el arancel. Eso da $54.768. A esos $54.768 le saco el 19%. Entonces, en esos casos, como les digo, cuando la calculadora no tiene el signo de porcentajes, por ejemplo, aquí en el celular no tiene el signo de porcentajes, entonces simplemente se multiplica por 19 y lo divido por 100. Y ahí me da el valor del 19% sobre el valor que tenía de los $54.768. Ahí da los $10.406. Ahí sí te quedó claro, Paulina. Sí, profe, ya, muchísimas gracias. Eso, listo. Entonces, mire, ya ahí ya les quedó puesto el ejercicio completo. Entonces, este segundo punto van a ser las 8. O sea, yo enseguida, pues salimos a descanso y yo voy a estar conectado por si tienen alguna inquietud, porque la idea es que a las 9:15 que terminemos la clase, ustedes ya tengan resuelto el ejercicio. ¿Listo? La idea es que ustedes ya lo tengan resuelto para yo corregírselos. ¿Listo? Bueno, dice que este segundo ejercicio dice, la distribuidora de calzados Bucaneros ubicada en Bucaramanga, Colombia, llamó a la compañía Nike en Houston, Estados Unidos, para que le enviara 3 contenedores de importación, contenido de 15.000 pares de zapatos, 5.000 pares en cada contenedor. ¿Listo? O sea, yo a Nike, yo estoy ubicado en Bucaramanga, voy a comprar a Nike 15.000 pares de tenis, pero le voy a decir a Nike que me los mande en 3 contenedores y que en cada contenedor me mande de a 5.000 pares. Listo, en tres despachos. Pues acá es identificar qué término de negociación es el que estoy utilizando dependiendo dónde me entregan la mercancía. Entonces, en el primer contenedor dice, el primer contenedor debe llegar a Santa Marta en 3 de octubre, comprometiéndose la compañía Nike a colocar la mercancía en el lugar de destino del comprador sin pagar los gastos de nacionalización, ¿cierto? Entonces, en el lugar de destino. Entonces, cuando hablamos del lugar de destino, ¿qué término de negociación estamos utilizando? Muchachos, ¿qué término de negociación estamos utilizando? El DAP. Exactamente, muy bien, el DAT, el DAP, porque lo estoy diciendo, me lo entrega en un lugar, supongamos en un almacén acá en Medellín. Entonces,
la empresa Nike tiene que correr con todos los gastos desde Estados Unidos hasta Medellín, pero como les dice ahí, que sin pagar los gastos de nacionalización, o sea, los gastos aduaneros. Nike no está pagando ahí ni el gravamen ni el IVA. ¿Listo? Entonces ahí sería el término DAP. Entonces, por ejemplo, acá sería DAP, ¿cierto? Ahí lo coloqué. El segundo contenedor, en el segundo despacho, me lo despachó el 8 de noviembre. Dice, el segundo contenedor debe llegar a Santa Marta el 8 de noviembre, pero pagando la compañía de Nike el costo del flete y el seguro internacional. Listo, entonces miren, me está llegando la mercancía a, con el flete y el seguro internacional. Entonces, ahí qué término de negociación va a ser. CIF. Exactamente, el costo CIF, que en el costo CIF sería con el costo del flete internacional y el seguro incluido. Entonces acá al CIF. ¿Listo? Bueno, y por último, dice el tercer contenedor de Houston el 30 de octubre para entregar al costado del buque interoceánico. Entonces ahí es al costado del buque, al costado del buque. O sea que cuando hablamos del costado del buque, no hay, la mercancía no fue embarcada, ¿cierto? Él me la está entregando en el puerto en Houston, por allá pues en un puerto o en algún lugar donde ya se viene la mercancía para Colombia. Entonces, ¿qué término de negociación iría ahí? FAS. Exactamente. Muy bien, Tatiana. Ahí sería el FAS, que sería entregada en el puerto, al costado del buque. Si hubieran dicho que libre a bordo del buque, si hubieran dicho ahí el ejercicio, que la mercancía era entregada a bordo del buque, entonces ahí el término de negociación sería FOB, pero en este caso es al costado del buque. Entonces aquí sería FAS. ¿Listo? Entonces mire que muy sencillo, es analizar dónde está la entrega del contenedor, dónde me van a entregar la mercancía y especificar el término, el término que se utiliza en cada uno. Listo, ¿queda claro, muchachos? Está más fácil. Este está muy sencillo, pero el que más me interesa es que ustedes aprendan a liquidar esto, porque esto ustedes lo van a necesitar mucho en toda la carrera de comercio internacional para empezar a liquidar los costos logísticos. El término de negociación es muy importante precisamente por eso, para saber hasta dónde es mi responsabilidad y si es a mí el que me toca pagar los fletes y los seguros y el arancel, todo eso. Es muy importante eso. Entonces, eso lo van a trabajar, lo van a manejar mucho cuando vean la parte de régimen de importaciones, régimen de exportación, la parte el régimen arancelario, toda esa información la deben de conocer ustedes. Entonces, yo los voy a dejar mucho acá, pues tomen un descanso, yo también lo voy a tomar, voy a comer algo. Y enseguida se ponen a este ejercicio. Miren, el tercer ejercicio, acá se los dejo para, para que ustedes tomen papel y lápiz ahí en el cuaderno y empiecen a sacar el ejercicio que hicimos anteriormente, lo comiencen a hacer con esta información. ¿Listo? ¿Les queda claro? Sí, señor. Por ahí son las 8:05, un descansito de 15 minutos. A las 9, a las 9 estoy otra vez acá. Voy a iniciar esto. Simplemente les dejo ahí proyectando esto, esa presentación. A las 9 nuevamente nos comunicamos para poder llamar a lista, ¿sí? Para llamar a lista y para que me den el valor que les dio a cada uno del coste de la importación o exportación de mercancía. ¿Listo?
Entonces enseguida nos conectamos nuevamente y por favor entonces recuerden que enseguida los llamo a lista a las 9. Enseguida hablamos, que esté muy bien. Listo, profe. Felipe, pues, micrófono para que te puedas poner a trabajar. Listo. Nos conectamos nuevamente. Bueno, listo. Entonces, les voy a compartir esta pantalla. Y a ver, voy a detener la compartición del documento y voy a compartir el ejercicio que yo acabé de hacer en Excel. Ahí lo están viendo, muchachos, en la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, bueno, entonces mire que vamos bien hasta acá vamos bien. ¿Qué hice yo? Yo coloqué aquí la tablita de los términos Incoterm y comencé de la primera, si las lavadoras me las entregan en Corea, ¿cierto? En Corea valen 78.000, eso es lo que me dicen ellos que vale la lavadora, $78.000. Hablamos del transporte en Corea al puerto son $130. Entonces, sumando esto más esto, me da 78.130, ¿cierto? De ahí, los gastos aduaneros para el FAS fueron $1.350 allá en Corea. Entonces, vamos sumando esto, ya me da 79.480. Ahí vamos bien. De ahí, el cargue al buque, Free and Board, el cargue al buque, son $450. ¿De dónde saqué estos $450? Ah, bueno, ahí aparecía el $450, sí. Entonces aquí vamos, ya va sumando 79.930. Ahora es el flete internacional, CFR, Cost and Freight. El flete internacional me dice que es el 0.15% centavos de dólar por kilogramo. Entonces, ¿de dónde salen estos $1.400? Vea, yo cogí primero, primero multipliqué la cantidad de las lavadoras por los kilogramos, ¿cierto? 120 lavadoras por 80 kilogramos me dio 9.600 kilogramos. Este es el valor que me dio, 9.600 kilogramos. Y esos 9.600 kilogramos yo los tengo que multiplicar por el 0.15 centavos de dólar que es el flete para que me dé estos 1.400. ¿Dónde saqué yo esto? De acá, de multiplicar 9.600 kilogramos por el 0.15 me dio acá los $1.400. ¿Listo? De multiplicar las cantidades por los kilos, ahí me dio 9.600 kilogramos y al multiplicarlos por 15 centavos de dólar me dio 1.440. Entonces hasta acá vamos bien. Y luego le sacamos el seguro, costo seguro y flete. El seguro me dice que es el 15% de estos 1.400. Entonces mire cómo saqué esto. Yo por acá quiero lo que flete 15%, pero sobre el valor del flete, ¿cierto? Simplemente multipliqué estos 1.440, los multipliqué por un 15% y me dio este valor de 216 dólares. Voy a colocar esto acá con otro color para distinguirlo, que este es el flete, 15% del valor de estos 1.440. Entonces me dio $216. ¿Listo? Este es el valor CIF. Vean, muchachos, la importancia de sacar este valor, porque de este valor es que yo voy a sacar más adelante el valor del arancel y el valor del IVA de la mercancía, de las lavadoras. Entonces, de ahí ya sigue el DPU. El DPU
es el descargue, el descargue del contenedor, ¿sí? El descargue acá nos dieron 650 dólares y para un total de esto. Entonces yo acá me inventé fue este lo acabo de inventar, pero si usted no lo tenían en cuenta, simplemente pues no tenemos en cuenta estos $1000. Me quedó faltando colocarles en el enunciado que el costo del transporte desde Cartagena hasta Medellín, ¿cierto? Me acabé de inventar este valor, $1000. Entonces simplemente se lo sumé, ¿cierto? Ese sería el transporte terrestre desde el puerto de Cartagena hasta acá, hasta Medellín. Si no lo tuvieron, pues si no lo tienen en cuenta, igual no les va a afectar acá para el resultado del arancel y el IVA, porque el arancel y el IVA se sacan sobre este valor, sí, ¿cierto? Entonces yo por acá coloqué que el arancel, mire, el arancel es el 18%, ¿sí? ¿De dónde me dio estos 14.685? Simplemente cogí los 81.586 dólares del CIF, los multipliqué por el 18%, ¿sí? Lo multiplico por el 18%, me dieron 14.685. Muchachos, ¿qué dudas tienen aquí del arancel? ¿Les queda bien? Es el 18% sobre este valor de los 81.586. Muy Sí, sencillo, señor. ¿cierto? Bueno, ¿y el IVA? ¿Cómo saco el IVA? Para sacar el IVA, yo tengo que sacar el valor del CIF, el valor sí, 81.586, le sumo el arancel, los 14.685, ¿cierto? Sumo esos dos y la suma de esos dos los multiplico por el 19%, que es el valor del IVA, es el porcentaje. El IVA me dieron 18.292 dólares, ¿sí? 18.292. Entonces yo a este valor que tengo acá en el DAP, o si usted lo tenían en el DPU, entonces a ese valor le suman estos dos, el arancel 14.685 y el IVA 18.300. Aquí me dio, espérate que aquí lo coloqué mal, es 18.292. Lo anoté mal, pero listo. Entonces, esos dos valores, yo recogí estos 32.970, es la suma de estos dos. Mire, esos 32.000 que yo coloco acá, los 32.000 dólares, 32.977, es la suma del arancel y el IVA de estos dos que están acá. ¿Sí? Es la suma de esos dos. Entonces acá ya me dio esos 83.236 dólares. Lo sumo esos 32.977, me da por el total 116.000 dólares. Ese sería el total de la mercancía con todos los costos logísticos si el término de negociación fuera DDP. ¿Listo? ¿Sí les queda claro, muchachos, hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, muy sencillo. Supongamos si yo les coloco una pregunta, ¿cuáles son los costos? Los costos del exportador si el término de negociación es CIF. Y aquí los costos del importador. Es muy sencillo. Para los costos del exportador, yo voy a sumar el transporte, más los gastos aduaneros, más el cargue al buque, ¿cierto? Más el transporte internacional, más el seguro. Estos serían los costos del importador, ¿cierto? Del coreano. ¿Cuáles serían los costos del importador? O sea, la empresa acá en Colombia. Entonces yo le sumaría el descargue del buque, el transporte, pues que usted no lo tenía, pero sería en este caso el transporte de Cartagena a Medellín, más el arancel y el IVA, ¿sí? Estos serían los costos del importador. Si vamos a hablar de costos logísticos, ¿listo? Y de arancel. Muchachos, les queda muy claro esta parte, ¿cierto? De los liquidación de Incoterm.
Sí, señor. Sí, señor. Profe, qué pena, yo Bueno, sigo sin entender lo del arancel y el IVA. el arancel y el IVA, listo. ¿De dónde? Bueno, el arancel. El arancel es un impuesto que nos cobra la DIAN por importar una mercancía, ¿cierto? Un porcentaje sobre el valor sí de la mercancía. Ese es el valor de la mercancía. O sea, la DIAN toma como base es este valor. Voy a ampliar aquí. Este es el valor CIF de la mercancía. Entonces la DIAN coge como base este valor. ¿Cómo se saca? Yo en el ejercicio les dije que el arancel para estas lavadoras era del 18%. De la DIAN le dice, ah, si usted va a importar lavadora, listo. Entonces del valor de CIF de la mercancía, sobre ese valor, voy a cobrar un 18%. Entonces simplemente ese arancel me dio 14.685. ¿Cómo saqué esos 14.685? Simplemente cogí los $81.586, los multipliqué por el 18% y me dio el valor del arancel. ¿Sí te queda clara esa parte, cierto? Eh, sí, profe, pero entonces ahí entre paréntesis, ¿por qué 14.709? Venga, venga, sí, aquí me equivoqué. No sé qué pasó acá, por qué tomé este valor. Sí, sí, es porque yo por acá tenía arrastrado estos 130 adicionales por acá y era un error que yo tenía porque tenía el 130 de aquí arriba. Entonces, por eso me estaba calculando mal los valores. Pero acá sí es 14.685 y los 18.92. Sí, estos son los valores reales. Estos dos valores son los reales. Entonces, de acá sacamos el arancel, el 18% del valor. ¿Y cómo saco el IVA? Para sacar el IVA, yo tengo que sumarle a estos $14.000, yo tengo que sumar estos 81.586. Le sumo los 14.685. Me da 96.271, ¿cierto? A estos 96.271 yo le saco el 19%. Vamos a hacerlo por acá con otra fórmula diferente. Yo acá tengo otra fórmula que simplemente cogí la suma del CIF más este y lo multipliqué por el 19%. Me debe dar lo mismo si yo a este valor, si yo cojo más este valor y lo multiplico por 19%. Si hago esto, me debe dar el mismo valor de los 18.292. Hágalo acá. Entonces, voy a aproximarlo a quitar los centavos y me da los 18.292. Entonces es eso, para sacar el IVA tengo que sumar este, que es el valor CIF, le sumo el arancel, me da un total de 96.271. Y a esos 96.271 le saco el 19%, me da 18.292. ¿Sí? La suma de estos dos, me da me da 32.977. Listo, ahora sí, ya les quedó claro. Muchachos, no se me vayan a desconectar, yo ahí llamo a la lista rápidamente. Bueno, para no demorarlos más, simplemente le voy a tomar una foto aquí a la pantalla de los que están conectados y yo ya me encargo de pasar la asistencia. Acá veo conectado Alejandro Vélez, Claudia Herrera, Diego Alejandro Díaz, John García, Felipe Obando, Juan Sebastián Londoño, Juan David Castrillón, Santiago, Juana Palacio Ceballos, Paulina, Sebastián Zárate y Tatiana Rondón. ¿Listo? Ya con eso les tomo la asistencia y ya mismo los ingreso a la plataforma. Muchachos, si no tienen ninguna duda más, entonces que descansen, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de la próxima clase. La próxima clase, muchachos, ya con seguridad, ya sí hacemos la evaluación del segundo momento. Para que estudien, por favor, el tema de los operadores de comercio exterior. Para que estudien el tema sobre las diapositivas que yo les monté ahí de operadores de comercio exterior. ¿Listo? Entonces, dentro de 8 días hacemos otro tallercito de eso
de Incoterms para saber, para que vayan practicando sobre este y hacemos la evaluación. Listo, muchachos, nos vemos dentro de 8 días, entonces que descansen. No, profe, muchas gracias. Gracias, profe, hasta Listo, luego. hasta luego, que esté muy bien, hasta luego. Hola, Juan Sebastián. Ah, bueno, ya.